Esto comenzó con una llamada que hizo temblar a toda la Casa Blanca. Mañana, calma. Y de repente, una voz por teléfono anuncia que Japón está destruyendo Pearl Harbor. 2 años después, Estados Unidos decidiría vengarse, pero no con un ataque masivo, ni con un ejército, sino con un solo disparo, y el objetivo sería un hombre considerado intocable, el almirante Isoroku Yamamoto, el cerebro de la flota japonesa y autor de aquella pesadilla que arrastró a EE-U a la guerra. Esta operación sería tan secreta que ni siquiera aquellos que participaran en ella lo sabrían. Algunos morirían, otros mentirían para convertirse en héroes, y la verdad saldría a la luz solo décadas después. ¿Por qué Roosevelt dio la orden personal de acabar con Yamamoto? ¿Por qué la inteligencia británica se enfureció? ¿Y quién derribó realmente al hombre por el que millones fueron al frente? Esta no es solo una historia de venganza. Es la historia de una cacería que cambió la guerra misma y reescribió para siempre el concepto de retribución. La mañana de aquel día no se diferenciaba en nada. En la Casa Blanca reinaba un silencio tranquilo, roto solo por el susurro de las páginas de un álbum. El presidente Franklin Roosevelt hojeaba sellos de sus viajes lejanos. A su lado estaba su asesor Harry Hopkins, un hombre con el que el presidente podía permitirse relajarse al menos por una hora. El mundo parecía estable y los acontecimientos predecibles. Pero es precisamente en esos momentos cuando la historia disfruta cambiando el curso de su corriente. Una llamada de teléfono brusca, ronca, insistente, rompió la quietud matutina. Al otro lado de la línea estaba el secretario de la Marina, Frank Knox. Su voz temblaba. Pronunció unas pocas frases cortas que hicieron que el aire en la habitación se volviera pesado. La aviación japonesa había atacado Pearl Harbor. Algo se rompió dentro de la cabeza de Roosevelt. ¡No!, se le escapó casi como un gruñido. Hopkins saltó de su sillón sin creer lo que oía. Intentó explicar que era un error, que alguien había malinterpretado los mensajes de radio. Japón no se atrevería a atacar a los Estados Unidos, si incluso ayer estaban en negociaciones. Pero Roosevelt, un hombre que había vivido docenas de crisis, comprendió. Así es exactamente cómo actúa el enemigo. Inesperadamente, audazmente, en contra de la lógica. No sintió miedo, sino una fría determinación. La ira y la confusión se fundieron en una sola cosa: la voluntad de actuar. Estados Unidos no solo respondería, sino que encontraría a quienes planearon este ataque y les haría pagar. En ese momento nació la idea de la venganza, que años después se convertiría en una de las operaciones más precisas y arriesgadas de la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt entendió que la respuesta no debía ser masiva ni ciega, sino quirúrgica. No solo destruir al enemigo, sino arrancar de raíz el plan en sí. Y esa raíz tenía un nombre: Isoroku Yamamoto, el hombre que trazó Pearl Harbor como objetivo en un mapa, estratega, genio de la aviación naval, pero también el que despertó a un gigante dormido en el océano. El presidente no lo dijo en voz alta, pero en su mirada se leía el juramento de encontrarlo. A partir de esa llamada, comenzó una cacería que se extendería por años y continentes. Mientras en Estados Unidos se escribían los primeros informes, en Japón todavía se celebraba el éxito del ataque. Pero Roosevelt ya veía, tras el humo de los barcos en llamas, no una derrota, sino una señal para la acción. Comprendía que la guerra era ahora inevitable y que la victoria costaría no solo metal y combustible, sino también decisiones precisas tomadas en el momento justo. Cuando Hopkins finalmente se hundió en su sillón,
El presidente siguió sentado inmóvil. El teléfono estaba en silencio, pero en esa quietud ya resonaba una nueva era. Roosevelt miró por la ventana, hacia donde se escondía el frío Washington tras las ramas nevadas. En algún lugar lejano del Pacífico comenzaba una tormenta, y Estados Unidos ya no podía seguir siendo un observador. Dejó el álbum lentamente, cerrándolo con un movimiento suave, como si pusiera un punto final al viejo mundo. A partir de ese día, cada paso, cada decisión, se dirigiría a un único objetivo: restaurar el equilibrio y castigar a quienes desafiaron a su país. Y en algún otro rincón del mundo, sin saberlo aún, Isoroku Yamamoto ya se había convertido en un objetivo, no solo militar, sino personal para el presidente, para la nación y para la historia que desde entonces ya no conocía vuelta atrás. El camino hacia esta venganza no surgió de la nada. Estaba pavimentado por años de pasos decididos y creciente desconfianza. Desde mediados de 1937 hasta 1941, el imperio en el este expandía sus fronteras y pretensiones como un apetito insaciable. Tierra tras tierra, puerto tras puerto, y con cada barrio ocupado, la tensión crecía. Las capitales occidentales observaban esto con creciente alarma. Los intentos de diplomacia se alternaban con los golpes económicos. Estados Unidos y sus aliados limitaron el acceso de Japón a materiales vitales, congelaron activos y gradualmente redujeron a cero los suministros de combustible y metales, precisamente esos recursos sin los cuales un gran ejército y una flota pierden rápidamente su agarre. La fatalidad de la elección se cernía particularmente pesada. Un rechazo abrupto de los suministros extranjeros significaba para Tokio o la detención inmediata de la expansión o el riesgo de una nueva confrontación a gran escala. La cúpula japonesa, sufriendo una aguda escasez de recursos naturales y combustible, llegó a un frío cálculo. Era mejor asestar un golpe relámpago y destructivo que prolongar una guerra larga y agotadora. A los ojos de muchos estrategas de ese lado, las democracias parecían cansadas e inclinadas al compromiso. La idea de un golpe corto y demoledor resultaba tentadora. Estados Unidos, por su parte, absorto en el drama europeo y la creciente amenaza desde el centro del continente, subestimaba la magnitud de la ambición en el Pacífico. Los líderes estadounidenses seguían inclinándose a pensar que la batalla más dura se libraría en el otro lado del mundo. Esta combinación de presiones externas y expectativas internas creó el terreno para la teoría de la guerra industrial de Japón: neutralizar el poder marítimo del enemigo al inicio y de esa manera asegurarse la libertad de acción en la región. Así nació la idea de un ataque devastador a la flota, una jugada diseñada para cortar la capacidad de Estados Unidos de intervenir rápidamente y obligar a los dueños del océano a negociar bajo nuevas condiciones. Esta lógica, fría y pragmática, llevó a que una noche en el puerto se convirtiera en el punto de partida para un conflicto global, y las palabras sobre el gigante que despertó adquirieron el peso que solo un desafío irreversible podía llevar. A la sombra de estos cálculos, también se erigía la imagen del arquitecto principal del golpe, un hombre que sentía toda la complejidad de la elección que tenía por delante y comprendía el precio de un posible error. Fue en esta contradicción entre ambiciones y el presentimiento de un fracaso donde se gestó el siguiente capítulo del destino del Pacífico. El nombre de Isoroku Yamamoto era pronunciado con respeto incluso por sus adversarios. No era solo un oficial,
Era la encarnación de la mente estratégica de Japón, un hombre que combinaba la antigua disciplina samurái con la racionalidad occidental. Detrás de él, años de estudio en Harvard, servicio diplomático en Washington, un brillante dominio del inglés y una profunda comprensión de cómo funcionaban la industria, la economía y el sistema militar estadounidenses. Vio su fuerza desde dentro, no a través de informes, sino con sus propios ojos, paseando por las calles de Boston y observando las fábricas estadounidenses que nunca dormían. Este conocimiento lo hacía un guerrero inusual. No había desprecio por el enemigo en él, solo un cálculo preciso. Sabía que la batalla contra Estados Unidos no podía ganarse con un largo enfrentamiento, a menos que fuera con un golpe repentino que diera a Japón varios meses de ventaja. Advirtió repetidamente a sus colegas: los primeros 6 meses de la guerra traerán victorias, pero luego la maquinaria industrial de Estados Unidos despertará, y entonces el resultado estará predeterminado. Su presentimiento sonaba casi como una profecía. Pero en Japón, donde el honor y la lealtad al emperador estaban por encima de las dudas, los profetas no podían renunciar a sus misiones. Yamamoto siguió sirviendo, consciente de toda la contradicción de su posición. Era respetado y temido. Se le consideraba un reformador. Él fue quien impulsó la idea de los portaaviones como la principal fuerza de la flota, cuando muchos todavía veían el futuro en los acorazados. Sus decisiones cambiaron la apariencia de la flota imperial, transformándola en una de las máquinas navales más avanzadas de su tiempo. Y sin embargo, dentro de este hombre, forjado por la disciplina y la fría razón, vivía una preocupación. Entendía que las victorias no eran infinitas. Para 1943, el presentimiento se había convertido en realidad. Las batallas en el Pacífico ya no traían triunfos a Japón, solo grandes pérdidas, líneas de suministro estiradas y una escasez de combustible cada vez más palpable. Lo que se suponía que sería un conflicto corto se había convertido en una lucha de desgaste. Y aunque Yamamoto seguía siendo el rostro de la confianza para sus subordinados, sus ojos ya reflejaban el cansancio de un hombre que veía cómo su propia profecía comenzaba a cumplirse. Pero fue justo en este momento, cuando su estrella comenzaba a palidecer, que la respuesta ya nacía en algún lugar tras el horizonte de Estados Unidos. Gente de la que nadie sabía se preparaba para una operación que uniría para siempre el nombre de Yamamoto con la cacería más audaz de la Segunda Guerra Mundial. La inteligencia trabajaba en silencio, donde cada palabra podía costar un destino. Tras los muros de los cuarteles, fluían informes escuetos y noches sin dormir de los descifradores, personas cuya habilidad era tan crucial como la puntería de un artillero. Un programa secreto, conocido por el nombre Clave Magic, llevaba años recogiendo fragmentos de transmisiones japonesas y uniéndolos en líneas comprensibles. En este coro de descifrado destacaban especialmente los especialistas Nisei, la segunda generación de japoneses estadounidenses, cuyo idioma e intuición cultural les permitían ver lo que los métodos puramente técnicos pasaban por alto. Su voz en la oficina valía más que cualquier aparato. Entendían los matices, el trasfondo de las frases y las referencias ocultas en las que se escondían las rutas y los nombres. El 13 de abril de 1943, uno de estos traductores, Harald Fudena, se topó con un informe que cambió el tablero. Las instrucciones, registradas en tablas cifradas, daban una ruta clara. Un vuelo desde Rabaul hasta el aeródromo de Bayale, una línea recta en el cielo,
a una distancia de aproximadamente 315 millas. Sobre el papel, era una fría enumeración de puntos y marcas de tiempo. Pero para aquellos que podían leer entre líneas, significaba una cosa: la oportunidad de interceptar a una persona importante en el momento justo en que sería vulnerable. El descifrado permitió calcular la posición para cada minuto. No era una conjetura, sino un mapa de la presencia minuto a minuto en el cielo. El almirante que comandaba la flota del Pacífico comprendía los riesgos. El plan exigía precisión, paciencia y sincronización total. Cualquier cambio de hora podía resultar en un fracaso o un sacrificio. Cuando llegó la aprobación, el comandante del escuadrón propuso una solución audaz: interceptación en el mar, al aproximarse al aterrizaje, para atacar antes de que el avión tocara tierra y desapareciera en la seguridad de la zona defensiva. La elección del aparato para una operación tan lejana y delicada resultó obvia y al mismo tiempo la única posible. El avión, cuya autonomía permitía recorrer cientos de millas sobre el agua abierta, con tanques adicionales bajo el ala, el P-38 Lightning en la modificación G, pero el avión no era perfecto. Entraba en combate sin el ojo eléctrico, sin el radar con el que no se podía contar en esas condiciones. La navegación debía basarse en el cálculo de tiempo, dirección y el compás marino. La ruta se trazaba mediante el método de navegación a estima, es decir, por el cálculo de la distancia recorrida y el rumbo, y no por las señales en el éter. Para pasar desapercibidos, los invisibles alados volaron por una ruta de desvío a lo largo del mar, manteniendo la distancia de la costa y a una altura medida en decenas de pies. Así, su perfil no los delataría a los radares y a la observación desde tierra. Esta mezcla de astucia ingenieril y temple humano creaba la sensación de que la suerte misma estaba atornillada al panel de instrumentos. La preparación incluyó un ajuste preciso, un instrumento de navegación de modelo marino, tanques de combustible adicionales, ejercicios de simulación de rumbos y tiempo. Cada batir de ala en el entrenamiento y cada desviación del plan se contaban y se resumían en un cálculo general. Cuando el equipo abandonó la base, nadie lo siguió por radio. El silencio era una condición obligatoria para el éxito, y en este silencio residía toda la lógica arriesgada de la operación. Llevar los aviones allí donde los minutos deciden el destino y regresar, si el cálculo daba luz verde, o ir a buscar otra oportunidad, si el mundo decidía intervenir. La base bullía de preparativos, pero no todo iba sobre ruedas. De los 18 aviones designados, solo 16 despegaron. 2 aviones se quedaron en tierra por pequeñeces que esta vez podían resultar fatales. A uno le reventó una rueda durante el rodaje. Al otro le falló el suministro de combustible. Fallos como estos, que normalmente se solucionaban al momento, se convertían ahora en un gélido recordatorio de lo delgada que era la línea entre el triunfo y el fracaso. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos comprendían. La distancia es enorme, el margen es pequeño, y una simple avería podría convertir la misión en el funeral de las esperanzas. El objetivo se mantenía en el más estricto secreto. Las tripulaciones solo sabían que se les había encomendado interceptar a un alto rango enemigo, pero no sabían el nombre, para mantener una apariencia de inocencia. La ruta de desvío de la costa exigía la más alta habilidad de los pilotos, vuelo por navegación a estima, sin depender de la radio ni de luces, a una altitud extremadamente baja, donde cada salto barométrico
y cada corriente podían desviar el cálculo. El comandante del escuadrón, coronel Mitchell, insistió en instalar un compás marino, un instrumento simple pero fiable, cuyo lenguaje de agujas en estas condiciones se volvía mucho más importante que la electrónica compleja. En sus manos, la navegación volvió a ser un oficio ancestral: contar el tiempo, mantener el rumbo, confiar en la propia sensación del horizonte. Las alas de los aviones estaban equipadas con tanques adicionales. El queroseno extra daba la distancia necesaria, pero añadía peso y complicaba el control durante la maniobra. Los pilotos se entrenaron en largos recorridos de reabastecimiento, practicaron aterrizajes en condiciones cercanas a las críticas y aprendieron a ahorrar empuje sin perder velocidad. Sus rutas conducían a la zona muerta entre las islas, donde los observadores podían ver demasiado tarde. Volaban en silencio, como depredadores, con el deseo de romper el cálculo de tiempo habitual del enemigo. Mientras tanto, en el lado de Japón, la alarma flotaba en el aire. Pero Isoroku Yamamoto tenía suficiente estoicismo para no cambiar el plan. Sus peticiones de cancelar el raid chocaron con las cansadas discusiones de los oficiales que hablaban de riesgos. Sabía de las evidencias del deterioro de la situación. Se perdían más barcos, los refuerzos no siempre llegaban a tiempo y los recursos se agotaban. Y aún así, eligió el camino de la presencia personal. Ningún informe, ningún radiograma podría reemplazar la mirada de un comandante que ve con sus propios ojos la fuerza y el espíritu de las personas en las que confía. Su viaje era un intento de infundirles confianza, una señal de que el alto mando no los abandonaría a su suerte. Así, en diferentes extremos del mismo mapa, se construían dos determinaciones: una para contar líneas y minutos, armando una trampa; la otra, para ir al encuentro del peligro, para reforzar la moral de combate. En el aire, se acumulaba una historia que no podía ser borrada por fallos mecánicos o miedos cotidianos. Solo quedaba una cosa: resistir esta larga marcha a lo largo de una línea donde cada litro de combustible ahorrado y cada corrección del viento podían cambiar el resultado. En los cuadrantes de los instrumentos, las agujas se acercaban a la marca calculada de las 9:34. Justo en ese momento, los pilotos estadounidenses alcanzaron el punto de intercepción, adelantándose al cálculo por solo 1 minuto. A 600 millas de camino, recorrida sobre el agua oscura y sin una sola señal de radio, tal precisión parecía casi increíble. Bajo las alas temblaba el horizonte, por delante una ligera neblina de los trópicos, y en esa velada instantánea aparecieron dos siluetas oscuras, deslizándose lentamente en descenso. Eran bombarderos japoneses tipo Betty, escoltados por una guardia de ligeros caza-cero. No se necesitaba señal. Los pilotos ya sabían: es la hora. Los bidones metálicos se lanzaron al cielo. Los tanques de combustible adicionales se estrellaron contra el agua, esparciendo reflejos, y el escuadrón ascendió bruscamente. Al límite de la potencia, los motores rugieron en bajo. El aire vibró con las cuerdas tensas de las hélices. Todo encajaba exactamente al minuto, pero de repente, la formación de Holmes quedó fuera del juego. El lanzamiento de los tanques de combustible no funcionó, y las máquinas sobrecargadas no pudieron ascender al ataque. Se vieron obligadas a retirarse hacia el mar, dejando la pareja principal para la intercepción. El coronel Mitchell dio una orden corta: Lana y Barber, adelante. Los primeros destellos del sol se reflejaron en las palas del Ocero. Se lanzaron hacia abajo,
interceptando el camino de los estadounidenses. Lana giró el volante subiendo al encuentro y se enzarzó en un duelo brusco, donde la cuenta se llevaba no por segundos, sino por latidos del corazón. Al mismo tiempo, Rex Barber bajó la nariz de su aparato y se dirigió hacia abajo, directo a los dos Betty, que descendían lentamente para aterrizar. Esperó el momento y abrió fuego. Las ráfagas perforaron el aire. El silbido de las balas se mezcló con el rugido de los motores. Los primeros impactos fueron precisos. El motor derecho se incendió. El fuselaje del bombardero se estremeció, arrastrando una densa estela de humo negro. La máquina perdió el control y se inclinó bruscamente hacia la izquierda, deslizándose sobre las copas de los árboles. Unos segundos después, se estrelló en la jungla, dejando una columna de ceniza que permanecería mucho tiempo sobre ese punto. Barber se dio la vuelta, tratando de encontrar el segundo objetivo. Este se alejaba a baja altura sobre el agua, zigzagueando como un pez herido por un arpón. Dentro se encontraba el jefe de Estado Mayor, el vicealmirante Ugaki, y parte del séquito de Yamamoto. Ya había sido alcanzado por la formación de Holmes. El motor derecho humeaba, dejando tras de sí una franja blanca de vapor. Barber se acercó, disparando ráfagas cortas. El metal caía del ala del Betty. Trozos de revestimiento golpearon el cristal de su cabina, dañando su propio avión. Y aún así, el ataque resultó decisivo. El avión japonés descendió y se deslizó sobre el agua esparciendo olas. Varias personas a bordo lograron salir y fueron rescatadas más tarde. Pero la batalla aún no había terminado. Los Zero regresaban, disparando trazadoras. Barber vio cómo las balas se clavaban en el fuselaje. Más tarde contarían 104 agujeros tras la inspección. Hein, uno de sus compañeros, quedó bajo fuego cruzado y desapareció. Su Lightning no regresaría. Mitchell observó desde un lado el denso humo que se extendía sobre el bosque y comprendió. El objetivo había sido alcanzado. El combustible se agotaba rápidamente y cada minuto en el cielo podía ser el último. El equipo dio la señal de retirada. El regreso transcurrió en silencio. Las agujas de combustible descendían a cero. Los motores apenas mantenían la potencia. Abajo, en la maleza de Bougainville, todo ya estaba decidido. Allí, bajo el sonido de hélices lejanas, terminaba la historia de un hombre cuya idea de la guerra condujo a este día. Y sobre el océano, pilotos exhaustos con labios resecos miraban fijamente el horizonte donde finalmente aparecieron los contornos familiares de sus bases. Y mientras sus aviones agotaban las últimas gotas de combustible, Estados Unidos ya escribía una nueva página de su guerra, una página donde la retribución se convirtió en una cuestión de cálculo preciso y vuelo intrépido. En las selvas del norte de Bougainville reinaba el silencio, roto solo por los sonidos de los insectos y raras ráfagas de viento. El 19 de abril, un grupo de búsqueda, abriéndose paso entre la maleza, encontró los restos del avión. El metal estaba carbonizado, impregnado de queroseno y humedad tropical. Entre las partes destrozadas del fuselaje, encontraron una figura que estaba sentada casi erguida, como si siguiera dirigiendo el vuelo. Guantes blancos, una mano que todavía sujetaba la empuñadura de una espada. Así, supieron los rastreadores que era Yamamoto. Su rostro estaba tranquilo, como si el hombre simplemente estuviera absorto en otro mapa de batalla. Este descubrimiento conmocionó a los militares japoneses. El imperio había perdido el símbolo del hombre que personificaba la confianza en el mañana. Pero era imposible decirle la verdad al pueblo.
La declaración oficial se emitió solo el 21 de mayo. Se transmitió por radio que el almirante había muerto en combate, liderando personalmente las unidades en el frente y cayendo como un héroe. El tono era solemne, como si no se tratara de una tragedia, sino de la grandeza de espíritu. Los periódicos publicaron fotografías y poemas dedicados a su coraje. Al otro lado del océano, la noticia de su muerte provocó emociones completamente diferentes. Los pilotos estadounidenses regresaron a la base agotados, pero vivos, y por primera vez en mucho tiempo, los informes del frente trajeron no preocupación, sino una sensación de triunfo. Fue un momento en que la nación sintió que la iniciativa pasaba a sus manos. Yamamoto era considerado el principal cerebro de la estrategia naval japonesa, y su pérdida se convirtió en un símbolo de inflexión. Los periódicos no conocían los detalles, pero las insinuaciones sobre un ataque selectivo y la retribución se extendieron por todo el continente, elevando la moral militar y civil. Sin embargo, los verdaderos detalles permanecieron bajo 7 sellos: el descifrado de las transmisiones de radio, la participación de los japoneses estadounidenses, la planificación precisa. Todo esto se ocultó hasta el final de la guerra. Solo el 10 de septiembre de 1945, la prensa estadounidense se enteró de que la operación de venganza no fue un hallazgo casual, sino el resultado de un trabajo de inteligencia profundamente secreto. Este hecho asombró incluso a los aliados. En Londres, la noticia fue recibida sin entusiasmo. Los analistas británicos consideraban que el riesgo era excesivo. La destrucción de una sola figura no valía la pena revelar el nivel al que los aliados habían aprendido a leer los códigos japoneses. Si el enemigo se hubiera dado cuenta de que sus cifrados ya no eran un secreto, el precio de este éxito podría haber resultado demasiado alto. Churchill expresó personalmente su descontento con la decisión de Roosevelt, creyendo que el efecto político no justificaba la amenaza de perder la ventaja de inteligencia. Pero para Washington, ese día se convirtió en una prueba de fuerza de voluntad y precisión en la acción. Estados Unidos, que había sufrido la humillación de Pearl Harbor, ahora demostraba que podía responder no con masa, sino con puntería. Y aunque los funcionarios guardaron silencio, flotaba un sentimiento tácito en todo el país. En algún lugar allí, en el cielo sobre las islas, se había restablecido el equilibrio moral. Yamamoto, el arquitecto del primer golpe, se convirtió en víctima de su propia estrategia de sorpresa. Y el mundo comprendió. El gigante que temía despertar realmente había despertado. Cuando los últimos aviones regresaron a la base, los pilotos estaban agotados y los indicadores de combustible estaban a cero. En el aeródromo reinaba una extraña quietud. El cansancio se mezclaba con la conciencia de que acababan de hacer algo que pasaría a la historia. En ese momento, la voz de Thomas Lana irrumpió en el aire. Sus palabras fueron bruscas y demasiado francas. Este hombre ya no dictará condiciones en la Casa Blanca. La frase, dicha por la emoción, rompió el régimen de secreto y se convirtió instantáneamente en propiedad de la red de radio. Sonó como una victoria personal, como un grito de alivio, pero se convirtió en un dolor de cabeza para el comando. Ahora los japoneses podrían adivinar que sus códigos estaban expuestos. Cuando Lana aterrizó, inmediatamente presentó un informe de victoria, declarando que fue su ráfaga la que derribó el avión de Yamamoto. El informe fue aceptado y oficialmente se le atribuyó la destrucción del objetivo. Pero unos días después,
otros participantes en la misión comenzaron a expresar dudas. Los testimonios de Barber, Holmes y varios otros pilotos no coincidían con la versión de Lana. Según sus observaciones, él estaba luchando contra los cazas de escolta, mientras que el golpe decisivo al bombardero lo asestó Barber. Documentos japoneses encontrados más tarde añadieron leña a la disputa. Los diarios de vuelo y los informes de los pilotos de escolta decían que fue en el momento del ataque que Barber se acercó al Betty desde el mar y abrió fuego contra la cola y el motor izquierdo. El testimonio del piloto superviviente, Kenji Yanagi, confirmó este detalle. El bombardero en el que volaba Yamamoto fue alcanzado por debajo y a la izquierda, y no por encima, como afirmaba Lana. Con el paso de los años, las contradicciones no desaparecieron. Barber, conocido por su moderación, no insistió en la revisión de los premios durante mucho tiempo, pero finalmente presentó una solicitud oficial, exigiendo que se reconociera que él había asestado el golpe decisivo. La consideración de su apelación se prolongó durante una década. Algunas comisiones reconocieron que la evidencia era insuficiente. Otras, que ambas partes merecían igual mención. Los órganos judiciales, incluida la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, se negaron a intervenir, citando que la disputa se refería a la interpretación de las circunstancias de combate y no a una violación de la ley. Mientras tanto, los veteranos de la misión se iban uno tras otro y cada año quedaban menos testigos vivos. Lana seguía considerándose el autor de la victoria, Barber, el hombre que cumplió la tarea. Los historiadores discutieron, los expertos compararon los ángulos de tiro y las marcas de impacto, pero el veredicto final nunca se emitió. Solo en 1993, el secretario de la Fuerza Aérea Donald Rice puso un punto final simbólico diciendo: «La gloria pertenece a todo el equipo». Esta frase no resolvió la disputa, sino que la convirtió en un mito colectivo, una historia sobre personas que juntas lograron lo imposible. La Operación Venganza no se quedó solo como una acción militar, sino como un reflejo de toda la complejidad de la guerra, donde el éxito se mide no por el número de disparos, sino por el precio del conocimiento, los riesgos y las elecciones morales. Demostró lo difícil que es fijar la verdad allí donde cada decisión se toma en el fuego y el silencio, donde la información de inteligencia debe ocultarse incluso a los propios. Y quizás es precisamente en esto donde reside su verdadero significado. El golpe preciso al enemigo resultó ser solo una parte de un drama más grande, una historia sobre el hecho de que la victoria siempre requiere no solo coraje, sino también responsabilidad ante una memoria que sigue debatiéndose hasta hoy.